Esta mañana, todos los que estamos aquí estamos en un ejercicio social, estamos socializando. Creo que la mayoría se conocen, otros quizás están más nuevos y no nos conocemos todos. Yo estoy llegando por primera vez, me están viendo, y yo a ustedes, sin embargo, no nos conocemos, sin embargo, nos estamos involucrando. Esto tiene que ver con un ejercicio de involucramiento. Formamos parte de un espacio físico y formamos parte de un programa. Sin embargo, eso no es suficiente para llegar a lo que Dios realmente quiere. Hay dos palabras que se parecen mucho, pero que realmente son diferentes en lo que a la acción se refiere. Es la palabra involucrarse y comprometerse. No todos los que estamos aquí estamos comprometidos, mas sí todos estamos involucrados. Una cosa es estar juntos y otra cosa es estar en armonía. Una cosa tiene que ver con lo físico, con compartir un espacio físico y compartir un ambiente, y otra cosa es ser parte de algo donde nos sentimos identificados y donde sentimos pasión por lo que ocurre allí. Y una de las cosas que yo observo como pastor es que mucha gente está involucrada, mas no todos están comprometidos. Y el ejercicio final en todo esto es llevar a todos al compromiso. Llevarlos a todos a sentir lo mismo, a creer lo mismo y a hacer lo mismo por el bienestar del reino de Dios. Mi intención esta mañana al hablarles es llevarlos de un estadio, de una posición de involucramiento a una posición de compromiso. Pasar de ser personas que observan a ser personas que hacen. Creo que la iglesia va a crecer y va a desarrollarse con personas que hacen. Las personas que observan forman parte del grupo, pero no hacen que el grupo haga. La única manera en que una iglesia pueda crecer de manera integral es a través de hombres y mujeres comprometidos, con un verdadero sentido de identidad, un verdadero sentido de pertenencia. Ahora, obviamente que para llegar al compromiso tenemos que comenzar por involucrarnos. Para llegar a ser parte de, tenemos que comenzar a acercarnos a. Y esta mañana yo quiero desarrollar esta idea fundamentado en una historia interesante, lo que yo llamaría el inicio de la vida de quien fue un estadista, un profeta, un gran hombre de Dios, Samuel, el cual para llegar a ser lo que he mencionado que fue, tuvo que comenzar involucrándose. Algunos, ojalá todos, conocen la historia de Samuel. Es un ejemplo bíblico maravilloso que nos lleva del involucramiento al compromiso. Es el desarrollo personal de un hombre que afectó a toda una nación. El compromiso puede llevarnos a niveles de influencia incalculables, pero todo entra en ese proceso de desarrollo. La historia dice que Samuel fue llevado a la casa de Dios para acompañar al sacerdote Elí, y de ser un acompañante terminó siendo un individuo comprometido. Interesante, ¿verdad? De una pequeña misión convertirse en algo verdaderamente extraordinario. Ahora, hubo algunos elementos clave para que esto ocurriera, y esto obedece a un proceso.
No podemos llegar al compromiso sin antes recorrer lo previo, para que entonces verdaderamente ocupemos posiciones de influencia en el grupo, en el lugar donde Dios nos haya puesto. Y yo conseguí en este pasaje de 1 de Samuel capítulo 2, versículos 12 al 29. Usted va a tener su Biblia abierta allí, porque vamos a ir observando algunos aspectos importantes que yo considero que son clave para llegar al compromiso. Unas 4 claves quiero mencionarles esta mañana, y mi intención es que el Espíritu Santo me use y me dé la palabra necesaria y clara para poder ministrarle e edificar su vida esta mañana. Dicen amén, ¿verdad? Gloria a Dios para siempre. El primer elemento clave que encontré aquí tiene que ver con la casa. Tiene que ver con la casa de Dios. Tiene que ver con relacionarse con la casa de Dios. Dice la Biblia en el versículo 11: y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Él fue sacado de su casa paterna a la casa de Dios. Y allí comenzó toda esa historia. Para nosotros hoy en día, la casa de Dios representa la obra de Dios, con todas sus características, el templo, las autoridades, el ministerio. Todos esos asuntos están relacionados con la casa de Dios. Y eso indica que en la medida que te congregas, te involucras y entonces terminas comprometido. La casa de Dios tiene que ver con lo que desarrollamos en la obra del Señor. Tiene que ver con lo que desarrollamos internamente como un ministerio local, pero también tiene que ver con lo que desarrollamos puertas afuera de la iglesia. Un asunto que hay que aclarar esta mañana es que cuando nosotros nos reunimos en la casa es para recibir preparación. Al Centro Evangelístico Peniel les he enseñado que nuestras reuniones son ejercicios, por lo tanto el templo es un lugar de entrenamiento, es un gimnasio donde venimos para prepararnos para la vida, para las diferentes demandas que tiene la vida. Eso indica entonces que en la medida en que nosotros nos involucramos en la casa y con la casa, en esa medida nosotros comenzamos a desarrollarnos para servir y para ser de impacto en nuestra comunidad. Cuando sirves a Dios en la casa, entonces comienzas a desarrollar tus sentidos espirituales, donde comienzas a ver y a sentir lo que te rodea. Y allí comienza ese proceso del compromiso, cuando tú sientes que eres parte de, cuando tú sientes que esa casa es importante para ti y todo lo que tiene que ver con eso. Esta mañana estamos una gran cantidad de personas en esta casa. Mi pregunta que puedo dirigir a tu corazón es: ¿cuánto y qué es el compromiso que tú tienes con esta casa? ¿Hasta dónde llega tu nivel de apasionamiento por esta casa y por lo que esta casa hace? La pregunta es esa, y la respuesta es que eso va a crecer y va a desarrollarse en la medida en que dedicas más tiempo a esa casa, lo cual significa involucrarte más. Ustedes y yo no nos conocemos en lo personal. Si comenzamos a involucrarnos, es decir, a socializar, el pastor, por ejemplo, y yo no nos conocemos primera vez que nos vemos. Pero si comenzamos a tratar, a hablar, esta semana que viene podemos reunirnos y tomarnos un café. Entonces vamos a comenzar en ese proceso de socialización, vamos a comenzar a conocernos, y ese conocimiento nos va a llevar a respetarnos, a amarnos, a asociarnos para hacer cosas juntos para la gloria del Señor. Eso es compromiso. Recordaba a un pastor que contaba lo siguiente: un domingo
Estuve en la iglesia, decía este colega, y le hablaba a la iglesia de una gran visión. Y luego que le hablé a la congregación, me reuní con mi grupo de líderes para ser más profundo con ellos con relación a esa visión. Salí animado, decía el pastor, contento, con grandes expectativas. A mitad de semana se encontró con uno de estos líderes y le pregunta: ¿cómo va la visión? ¿Cómo te sientes? Y este líder lo mira y le dice: pastor, ¿cuál visión? Y cuenta este pastor que lo que le dio gana fue darle un gran manotazo. Y llegó frustrado a su casa, muy molesto. Y le preguntó al Señor: Señor, ¿qué pasó con este hombre? Y el Señor le trajo una ilustración, la ilustración del vaso roto. El vaso que va llenando, pero como está roto, va botando agua. Y el Señor le decía a este pastor que constantemente tenía que estar echando agua en el vaso. Es quizás lo que nosotros como pastores y como líderes tenemos que hacer de manera constante para tratar de enamorar e involucrar a las personas. El Señor le decía: cuando esas personas están en el templo y escuchan la palabra, se animan, pero al salir por la puerta y se enfrentan al mundo y a los desafíos de la vida, entonces comienzan a derramarse, a perder lo que han recibido. Es lamentable tener discípulos que nada saben de lo que ocurre en su iglesia, por lo tanto no pueden apoyar. Lo que tú no sientes, lo que tú no crees, no puedes respaldarlo. Entonces podemos escuchar y podemos oír al pastor y a la pastora y al liderazgo, animarnos, pero si no estamos comprometidos, no vamos a apoyar la idea ni la visión. Simplemente estamos involucrados. De manera que lo que Dios quiere es llevarnos a un nivel superior, de estar involucrados, de ser parte de un grupo, de una reunión, a ser personas que participen productivamente en el desarrollo de la obra de Dios. El primer paso en la vida de Samuel fue estar en la casa. Levanten la mano los que están en la casa. Ese es el primer paso. Estamos aquí reunidos, gloria a Dios, recibiendo palabra. Y yo creo que el Espíritu Santo va a sellar esta palabra en muchos corazones y van a ser avivados y van a ser levantados a un nivel superior. Porque estamos en la casa. Los que están allá afuera no saben nada, pero nosotros los que estamos aquí hoy estamos recibiendo una palabra, un señalamiento de Dios. Diga, eso es conmigo. Dios me está señalando hoy. La clave número 2, y fíjense que vamos como en una graduación. Por eso va en grado jerárquico. Del 1 pasamos al 2. La clave 1 es estar en la casa. Ya estamos aquí, gloria a Dios. Hemos aceptado a Cristo como Salvador personal. Y asistimos a una reunión y a otra reunión. Algo tiene que pasar, bendito sea Dios. Algo tiene que pasar. Por lo tanto, la clave número 2 es que al estar en la casa comenzamos a recibir una cosa que se llama percepción. La percepción es el contacto con las realidades, es lo que vemos, es lo que sentimos. Es la capacidad de tener misericordia, compasión. Y la misericordia y la compasión se percibe cuando comenzamos a comprometernos. Entonces, la segunda clave tiene que ver con la percepción de las necesidades del entorno. Escuchen esto. Los hijos de Elí eran malos y no respetaban ni obedecían a Dios. Hacían cosas terribles con las ofrendas que la gente llevaba al santuario. Por ejemplo, la ley de Dios decía que al presentar las ofrendas, primero se debía quemar la grasa del animal y luego darle al sacerdote una porción de la carne. Sin embargo,
Cuando la gente apenas iba a quemar la grasa, venía un sirviente de los hijos de Elí y le decía al que presentaba la ofrenda: dame la carne que le toca al sacerdote para que yo se la prepare. Debo llevarla cruda porque el sacerdote no la quiere ya cocida. A veces alguien contestaba: déjame quemar primero la grasa y luego te llevarás lo que gustes. Pero el sirviente le respondía: si no me la das ahora, me la llevaré por la fuerza. Muchas veces el sirviente llegaba con un tenedor, lo metía en la olla donde se estaba cocinando la carne, y todo lo que sacaba era para los hijos de Elí. Hay un hombre en la casa, pero hay gente de la casa que no está haciendo las cosas correctas. Y lo más terrible es que los hijos de esa casa, o los que formaban parte de esa casa, eran hijos del sacerdote. Estamos hablando de gente influyente. Sí. Y estaba al tanto. Todo esto lo estaba percibiendo Samuel. Estaba comenzando a tener una percepción de su entorno más cercano. Y no era una percepción agradable. Cuando comenzamos a desarrollar ese nivel de compromiso, comenzamos a ver cosas que antes no veíamos. Los que son asistentes, escuche bien, los que son asistentes a un servicio no ven lo que los comprometidos vemos. No sienten lo que sienten los comprometidos. No les duele lo que les duele a los comprometidos. Pero cuando comenzamos a percibir y a discernir, entonces podemos decir: estoy comprometido, me estoy comprometiendo. Y lo más tremendo para Samuel es que él comienza a percibir cosas negativas, como la necesidad de un liderazgo santo. ¿Qué era lo que le estaba rodeando a él? Un liderazgo enfermo. Estaban en la casa, pero no estaban en conexión con lo que la casa exigía. Estaban aparentemente en Dios, pero no estaban viviendo lo que Dios determinaba. Y esas cosas solo se perciben cuando una persona está metido con Dios y en la casa de Dios. Samuel percibió eso. Dos cosas terribles hacían los hijos de Elí y que Samuel comenzó a percibir. Número uno, abusaban del culto, abusaban del servicio. Iban más allá de lo que las normas y las reglas del culto demandaban. Y eso se llama abuso. Es un irrespeto a las normas que Dios ha establecido. Y la pregunta que esta mañana tenemos que hacernos nosotros es: ¿hasta qué punto estoy haciendo las cosas correctas como la casa exige, como Dios exige? ¿O en qué términos lo estoy haciendo a mi manera? Los hijos de Elí lo estaban haciendo a su manera. Eran arbitrarios en la manera en que como hijos de sacerdote tenían que hacerlo por regla. Abusar de las cosas de Dios es un gran pecado, porque es ir contra lo que Dios ha establecido, y eso se llama desobediencia. Los hijos de Elí estaban en esos términos. Y en la Biblia podemos encontrar muchos casos de abusadores, de irrespetuosos de la casa y de las cosas de la casa. Permítanme decirle hoy con mucha autoridad espiritual y por los años que tengo en esto, que hoy en día, tristemente, nos encontramos con muchos abusadores del culto, del servicio a Dios. Desde grandes ministros de Dios hasta líderes en la iglesia. Pero ¿cómo podemos percibir eso
¿Y cómo podemos corregir eso? Solo y cuando estamos comprometidos. Solo y cuando sentimos ese celo por la casa de Dios. Como decía Jesús cuando expulsó a los abusadores aquellos del templo. Y cuando hablo de la casa, no estoy hablando de esta edificación. Estoy hablando de los que estamos en la casa y los que servimos en la casa. Y en la casa debe haber un liderazgo santo que glorifique el nombre de nuestro Dios. Pero aparte de eso, de abusar del culto, estos hijos de sacerdote cometían actos inmorales. Dice que se acostaban con las mujeres que merodeaban el templo, así que eran unos fornicarios. La casa de Dios, lo que hacemos en la casa de Dios, los que hacen en la casa de Dios, que no haya fornicación, que no haya adulterio, que no haya lascivia, que no haya nada que contamine la casa. Y allí estaba pasando algo muy grave. Cuando Samuel llegó a la casa de Dios, dice la Biblia que la palabra de Dios no era frecuente, que no había visión con frecuencia. Quiere decir que había un gran problema en esa casa, lo cual se proyectaba hacia toda una nación. Lo que quiero decir con esto es que cuando la casa de Dios, y escuchen el término, no se refiere al edificio, ya ustedes están conmigo, cuando en la casa de Dios las cosas no están funcionando bien hacia afuera, hacia ese mundo, hacia esa sociedad que nos rodea, tampoco estarán funcionando, porque la casa de Dios es luz del mundo y sal de la tierra. Bendito sea el nombre de Jesús. Tenemos a nuestro alrededor gente que está esperando mucho de nosotros. Solo un testimonio vivo que esté en concordancia, alineado a Dios, es el que va a dar respuesta a la gente. Solo así. Hablamos de un liderazgo defectuoso, pero también hablamos de una familia defectuosa. Es increíble lo que este pasaje nos dice, pero la Biblia no va a ocultar los errores de los hombres. Eso es lo que me gusta de la Biblia. Cuando uno estudia, por ejemplo, la historia de Simón Bolívar, uno ve todo lo bueno de Simón Bolívar. A lo que nosotros nos enseñan es todo lo bueno de Simón Bolívar. Eso dice la historia. Pero Simón Bolívar tenía sus cuentos. Pero esa historia los oculta para enalbolar a un héroe, un héroe perfecto. Me encanta de la Biblia que no le ocultó nada a nadie. Pudo al final de sus días ser exitoso, pero la Biblia dice, hizo esto, hizo lo otro. ¿Y para qué eso está registrado en la Biblia? Para que tú y yo aprendamos de la misericordia de Dios. Aprendamos que no somos perfectos y que dependemos de su gracia. Entonces me llama la atención que el sumo sacerdote, Elí, padre de familia, tenía una familia con una gran disfunción. Se había perdido la autoridad familiar. La descripción es que Elí ya era muy viejo, dice la Biblia. Cuando se enteró de todo lo que hacían sus hijos con los israelitas, los llamó y les dijo. Escuchen bien el tono es muy importante, se llama tono gramatical. Escuchen el tono. ¿Por qué se comportan así? Ya la gente me ha contado todo lo malo que ustedes hacen. Todos en Israel hablan mal de ustedes. ¿Qué haría un padre que ciertamente desconociera eso? ¿Hablaría en esos términos tan parsimoniosos o tomaría decisiones? Lo obvio era tomar decisiones inmediatas. Es despedirlos, es castigarlos, es sacarlos del ministerio. Sin embargo, él estaba esperando como una explicación frente a un sinnúmero
de testigos. Todos en Israel hablan mal de ustedes. Cuando la autoridad familiar se pierde en la casa, entonces estamos frente a un terremoto moral. Cuando vemos debilidades en la familia y no son corregidas, entonces otras familias irán tomando el modelo, porque se desmorona la autoridad moral. Mire, lo que sostiene a una sociedad, llámese instituciones de cualquier tipo, familia, gobierno, iglesia, lo que sostiene esas instituciones son los valores morales y espirituales. Cuando esos valores se pierden, entonces lo que viene es la destrucción. Y estoy preocupado, muy preocupado, por lo que pasa en mi país. Hay tres cosas que se deben cuidar en un país: la política, la economía y la sociedad como tal. La primera cosa puede cambiar. En este país, gracias a Dios, ustedes tienen la alternancia política, es decir, van a elecciones y cambian presidentes, gobernadores, etcétera. Eso es importante. Eso cambia. La política puede cambiar. Yo tengo fe de que la situación política de Venezuela va a cambiar, y va a cambiar pronto. Eso lo creemos nosotros. La situación económica en mi país puede cambiar. Venezuela es un país sumamente rico. Son riquezas increíbles que tiene ese subsuelo. No solamente petróleo. Hay minerales que son altamente ricos, incluso más ricos que el petróleo, y están en el subsuelo venezolano. Eso puede cambiar. De un momento a otro se prende una guerra, ¿qué tal? Suben los precios del petróleo y la economía sube. Pero la mentalidad de la gente no cambia así como puede cambiar la política, ni cambia la economía de un día para otro. Así como hay procesos para descender, hay procesos para ascender. Se dice que una sociedad, para cambiar, en el caso venezolano, se necesitarían aproximadamente 20 años. ¿Por qué? Porque tenemos 18 años. En esos 18 años hay gente que se ha ido formando o deformando. Y esos van a tener hijos. Y los hijos de esos van a llevar dentro de sí una manera de hacer las cosas diferentes a mi generación. Es decir, cambiar todo eso va a llevar tiempo. Aspiramos nosotros, en el nombre del Señor, que sea menos tiempo, pero es importante trabajar en los valores. Lo hemos visto. Cuando ocurre una tragedia en una iglesia, una situación de inmoralidad en una iglesia, reconstruir eso lleva tiempo, ¿verdad, pastor? Yo he trabajado por muchos años, Dios me ha dado el privilegio de trabajar con pastores, liderar muchos pastores, y he visto situaciones terribles en las iglesias. Algunas se recuperaron, otras todavía no se recuperan. Entonces esto forma parte de nuestro entorno, al igual que en los tiempos de Samuel. Y tenemos que desarrollar, en la medida en que nos comprometemos, esa percepción. Nosotros no podemos ser indolentes. La palabra indolente tiene que ver con alguien que no siente dolor por nada. El compromiso nos lleva a ser personas sensibles, bendito sea Dios. Sensible con lo que pasa en la casa y sensible con lo que pasa allá afuera. Cuando te involucras y luego te comprometes, entonces Dios hace algo para que tú hagas lo que Él quiere. Y en esa situación nos encontramos con Samuel.
Voy pasando revista para que usted no se me pierda y los que están escribiendo puedan hacer bien sus notas. Paso número 1, tienes que estar en la casa. El paso número 1 es involucrarse, pero para involucrarse tienes que estar en la casa. Y si quieres comprometerte rápido, estar en la casa no es estar un día y después 2 días fuera. Hay hermanos que entran y salen, ¿verdad? Hay gente que son como el semáforo, son de luz verde, siempre están en la iglesia. Y otros son como la luz amarilla, son intermitentes, hoy estoy, mañana no estoy. Y hay unos que lamentablemente son como la luz roja, están detenidos. Número 2, en la medida en que estás en la casa, entonces comienzas a desarrollar percepción. Comienzas a ver las cosas de otra manera. No como el que está observando, sino como el que comienza ya a hacer. Y eso nos lleva a una tercera clave. Cuando ya tú estás listo, porque estás percibiendo cosas, Dios te dice, bueno, quiero que pases de ser una persona que tiene ese sentido abierto. Ya no es solamente alguien que ve, sino ya eres alguien que está sintiendo. Entonces Dios comienza a ser más directo. Y la tercera clave tiene que ver con el llamado de Dios. Versículo 10 dice, le dije que mantuvieran su Biblia abierta ahí en 1 Samuel 2. Y poco después, Dios mismo se le acercó y lo llamó como antes, Samuel, Samuel. Y él contestó, dime, Dios mío, ¿en qué puedo servirte? Me gusta esto porque esto es gradual. Dios fue graduando la vida de Samuel, así como Dios está graduando tu vida. Esto es como meter un tornillo y comenzar a apretarlo hasta que llega a su punto. Llega al momento del cumplimiento del propósito de Dios. Y Dios cada día me está graduando a mí. Tengo 42 años en esto y Dios sigue graduándome, apretándome, porque tiene que ver con llegar al máximo de la intimidad y de la comprensión de lo que Dios quiere hacer a través de mí. Y yo quiero decirte esta mañana que tú todavía no estás graduado. Dios te está graduando. Dios está subiendo el volumen. Aleluya. Así hizo con Samuel. Paso 1, paso 2 y ahora está en el paso 3. Ahora está hablando con él. ¿Qué les parece? En la clave 1 ni en la 2. En la 2 Dios no hablaba con Samuel. Ahora está hablando con él. Y lo está llamando por su nombre porque él conocía a Samuel. Fíjense que antes de eso Samuel no conocía a Jehová, pero Jehová lo conocía a él. No importa en qué nivel tú estés, si estás involucrado o comprometido, Dios te conoce. Y eso es muy bueno, ¿saben? Es muy bueno que Dios me conozca, porque Él sabrá entonces cómo tratarme. En el llamado de Dios se desarrollan nuestros sentidos. Y el primer sentido que se desarrolla es el de la audición. Es saber oír a Dios. ¿Cómo escuchamos a Dios? Bueno, se supone que en las reglas de un buen oyente, cuando alguien nos habla, ¿qué debemos hacer nosotros? Guardar silencio. Si hablamos los dos al mismo tiempo, no nos entendemos. Así que Dios comienza a hablar con Samuel y él guardó silencio y escuchó. Esto es bien importante, ¿saben? Porque cuando no dejamos hablar a Dios, nunca lo vamos
a entender. Por eso es importante cuando tú oras y después que oras, guarda silencio. A veces hablamos tanto que no estamos escuchando a Dios. Entonces, ora y escucha, ora y guarda silencio, porque cuando tú hablas con Dios o cuando Dios te habla a ti y tú escuchas en silencio, entonces viene una cosa que se llama revelación. Es posible que no estemos recibiendo revelación porque no estamos escuchando en silencio. El compromiso te lleva a eso, a un desarrollo de tus sentidos espirituales. Y aquí tenemos a un jovencito. Tenemos a una persona inmadura, pero que está escuchando la voz de Dios. Y Dios le está revelando cosas extraordinarias. Mira la graduación. Ahora Dios te está hablando y estás entendiendo lo que Dios está diciendo. En la medida en que te involucras, comienzas a comprender más la palabra de Dios. Comienzas a entender lo que Dios está diciendo. ¿Y cuán importante es esto? Si no hay revelación, entonces no hay mensaje. Si no hay revelación, entonces no hay transformación. Saulo de Tarso fue transformado solo y cuando recibió una revelación. Y cuando hablo de revelación, estoy hablando de la comprensión, no de una nueva revelación, no. Ya lo que está dicho, está dicho. Es entender lo que está dicho. ¿Están conmigo? La revelación es escritural, está aquí, ya Dios dijo, ya Dios habló lo que tenía que hablar. Ahora nos corresponde entender lo que ya Él ha dicho. Gloria a Dios. Hay que tener cuidado con las nuevas revelaciones. Nuevas revelaciones que chocan contra la gran pared, la gran muralla que es la palabra de Dios. Toda revelación debe resistir el escrutinio bíblico. Si no lo resiste, échelo a un lado. Entonces la revelación es más que escuchar y entender un mensaje. Es un trato. Es un trato de Dios. En otras palabras, más que oírlo, es conocerlo. Y eso se llama intimidad. Y ahí vamos con ese compromiso hacia adentro. De oídas te había oído, mas ahora esos son niveles de compromiso. De oídas te había oído, involucramiento. Sabes históricamente, sabes porque te lo dijeron. Pero ahora te conozco. Eso es compromiso. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Es ir más profundamente. Y sabes, esta es la voluntad de Dios. Dios quiere que vayamos en esos niveles de acercamiento. Porque el compromiso trae estabilidad. Trae creyentes de roble, creyentes firmes en la fe. Voy ahora terminando con la cuarta clave. Estamos hablando de graduación. Y Dios fue graduando la vida de Samuel hasta llevarlo al máximo. La cuarta clave que encuentro aquí es la disposición. Una persona se involucra, forma parte de algo. En la medida en que insiste en ser parte de eso, se compromete. Pero
el comprometerse debe llevarlo a la disposición. Es decir, es ir más allá. Textualmente, no dice acerca de la respuesta de Samuel al llamado. Él solo escuchó. Cuando Dios lo llamó, él le dijo: habla, Señor, que tu siervo escucha. Pero yo pienso que no es tan importante la respuesta oral como aquella que dijo Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. Isaías respondió así, pero no encontramos que Samuel haya expresado de alguna manera eso. Pero eso no es lo importante, porque hay gente que dice y no hace. Samuel solo escuchó, pero el resto de su vida evidenció su disposición. El estar dispuesto a hacer lo que Dios determinara con su vida. Una vida extraordinaria. Hay que leer la vida de Samuel para ver cómo este hombre estuvo dispuesto a hacer cualquier cosa por obedecer a Dios. La pregunta: ¿estás dispuesto a hacer cualquier cosa por el Señor? Solo estaríamos para hacer eso si primero estamos comprometidos. Un involucrado no estaría en capacidad de estar dispuesto, mientras que un comprometido sí lo está, porque ya se han desarrollado sus sentidos. Él es como un atleta que está listo para salir a correr, ha sido entrenado, tiene en su mente el triunfo, el querer lograr algo. Entonces sí estaría en disposición para hacer lo que Dios le haya determinado. Ahora, yo entiendo esta mañana aquí, entiendo aquí que hay gente que ha ido siendo graduada. Aleluya. Gente que ha venido en un proceso interesante de graduación, que vinieron a esta congregación sin expectativas. No tenían nada en sus planes. Llegaron como simples espectadores. Pero ha estado pasando algo en tu vida. Y has pasado de ser un simple espectador a alguien que está sintiendo un compromiso. Hay cosas que te generan carga y te generan preocupación aquí. Ahora, Dios te está llevando a demandarte cosas, pero tienes miedo. Sientes, te inquietan las cosas, quieres hacer cosas, pero tienes temor, tienes miedo. Y los cambios son demandantes, y por lo tanto los cambios nos generan temor. Y esa es una experiencia de la cual no debes sentirte único. Todos en la vida sentimos temor cuando somos invitados a hacer cosas de las cuales no estamos acostumbrados a hacer. Aquí hay gente que está comprometida, que tiene los dones para predicar, pero el solo hecho de escuchar la palabra, predicar y estar ante el público ya los atemoriza. Pero quiero decirte que el que te llamó por tu nombre porque te conoce, el que te llamó por tu nombre porque sabe cuáles son tus dones, Él te va a dar la disposición, la capacidad, el valor para cumplir lo que Él ha determinado hacer para ti. Yo fui convertido a Jesucristo a los 10 años de edad por una decisión espontánea. Mis padres creyeron posteriormente. A los 13 años fui bautizado por decisión personal. A los 14 años ya estaba frente a multitudes en los barrios predicando la palabra del Señor. A los 16 años, con el acuerdo de mi madre, porque ya mi padre había fallecido,
comencé a desarrollar el ministerio evangelístico. No fue fácil trabajar como adolescente en medio de tanta gente adulta, pastores adultos, mayores. Mucho miedo, mucha inseguridad. Pero yo creo lo que pasó con Samuel, porque fue el Señor el que me dio el valor, la capacidad para hacerlo. Lo importante es que yo estaba dispuesto. Si estás dispuesto, déjale lo demás al Señor. ¿Qué es lo que te pide Dios a ti? Pide tu corazón, pide tus valores. Lo demás se lo dejas a Él. Y entonces vas a ver cuántas cosas poderosas Dios va a hacer a través de ti. Aquí hay recursos tremendos. En este público que estoy viendo ahora mismo, en lo espiritual estoy viendo recursos poderosísimos. Gente que ha venido pasando de graduación en graduación, pero que hoy Dios les está diciendo: necesito que vayas más allá del compromiso, que entonces comiences a estar dispuesto o dispuesta. No pienses, no tengo tiempo. No pienses, no estoy preparado todavía. Estás pensando tú por Dios, ya Dios pensó y decidió para ti. Entonces lo que tienes es que lanzarte en fe. Buscar a tus pastores y decirle: pastor, mira, escuché la palabra de Dios hoy. Dios me habló, he estado aquí, usted sabe que he estado aquí. Me he estado negando a esto o aquello, pero estoy dispuesto ahora, porque estoy creyendo que Dios me va a usar y me va a dirigir en aquello para lo cual me llamó. Necesitamos hombres y mujeres dispuestos. Si hay algo con lo que los pastores luchamos día a día, es la consecución de voluntarios. Voy a cerrar con estas ideas. Lograr voluntarios no es fácil. Es tan difícil que el mismo Jesús dijo que había que buscarlos a punta de oración. Las cosechas son muchas, los obreros pocos. Jesús dijo entonces: oren al Señor de las cosechas para que envíe obreros. Esto no es fácil. Cuando Jesús fue a nombrar a los 12, estuvo toda la noche anterior para nombrar a 12. Lo que significa que no es tan fácil encontrar voluntarios. Y en una sociedad como esta, donde nadie dice tener tiempo, donde la gente está súper ocupada, mucho más difícil. Se lo estoy hablando como pastor. Y hay tanto trabajo en la iglesia. Escúchame, hay tanto trabajo en la iglesia y hay tanta gente en la iglesia, pero hay tan pocos que estén comprometidos. Esto es una mañana de compromiso. Esta es una mañana en que debemos tomar la decisión de dejar de estar jugando a la iglesita y donde pasamos a un nivel superior. Involucrarnos, comprometernos y entonces llegar al asunto de estar disponibles. Cuando estamos comprometidos con Dios, Él lo evidencia, Él lo demuestra. Y con Samuel, Él lo demostró de 3 formas. Número 1, confirmó todas sus palabras. La Biblia dice que ninguna de las palabras dadas a Samuel cayó a tierra. Dios confirmó sus palabras. Tuvo el testimonio de la gente. Todos en Israel dieron testimonio de la fidelidad y del compromiso con Dios de Samuel. Y número 3, tuvo la manifestación constante del Señor, la aprobación de Él en todos sus asuntos. Esta mañana yo quiero orar por gente comprometida y
que quiere disponer su vida y sus dones, sus bienes y todo lo que es al Señor. Pónganse de pie, por favor. Qué bueno es el Señor. No sé si aquí acostumbran a que la gente venga al frente. Si no, simplemente ponga su mano sobre su corazón. Y yo quiero orar este día. Sí, los que quieran, los que han entendido este desafío del Señor y quieran venir aquí al frente, venga. Quiero dejar esta oración con usted. Usted ha sido una persona graduada, ha pasado de involucrarse a comprometerse. Y usted está en la decisión de disponerse. ¿Lo hago o no lo hago? Llamo al pastor, llamo al líder, llamo al ministro para ofrecerme. Y está en esa disyuntiva. Dios está aquí en esta mañana. Esta palabra no es una casualidad. Esta palabra es una causalidad. Hay una razón de Dios para dejarnos esta palabra este día. Gloria al nombre de Jesús para siempre.